Hola a todos, mi nombre es Yuri Romero y este es el canal Protagonistas de la Biblia. Hoy quiero hablarte de un personaje que, aunque tiene una aparición muy corta, deja una gran enseñanza. Este personaje es un niño, un adolescente, un muchacho que está presente en uno de los milagros de Jesús, de los más famosos, que es la multiplicación de los panes y los peces. Vamos al hecho de que estaban escuchando a Jesús, dice la Biblia, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando se dice que sin contar mujeres y niños, tenemos que tener en cuenta que si había un hombre por cada hombre, una mujer o un niño o dos, habían allí reunido no menos de 10.000 personas escuchando las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas del Maestro. Llevaban mucho tiempo escuchándolo y empezó a haber un poco de hambre en el ambiente. Entonces Jesús le pide a sus discípulos que busquen comida para ver cómo iban a darle de comer a toda aquella multitud, y empezaron a buscar y no encontraron comida. Hasta que aparece nuestro protagonista. Nuestro protagonista es un niño, un joven, como decía yo, que andaba con una cesta con 5 panes y 2 peces. Vamos a partir del punto que qué hacía ese niño dentro de 10.000 personas con 5 panes y 2 peces. Sería, vamos a especular, la comida de su familia, sus padres enfermos con sus hermanos o su madre viuda con sus hermanos. Era una zona muy pobre, pescadores, pero muy pobre. ¿Y qué podía hacer ese niño allí con esos 5 panes y 2 peces? Pues llegó un momento en que la falta de, no de fe, de ánimo de Andrés dice, lo único que encontramos fue lo que tenía este muchacho, 5 panes y 2 peces. Y Jesús hizo el milagro. Ahora, mi pregunta, ¿por qué usó Dios a este niño como instrumento para llegar a Jesús y llegar a ser convertido el milagro de los panes y los peces? Dios ha tenido muy en cuenta a los niños a lo largo de toda la Biblia. Desde el Antiguo Testamento hubieron varios niños que representaron el crecimiento del pueblo de Dios. Muchos. De eso ya podemos hablar en otro vídeo, porque hay muchos niños que cambiaron la historia del pueblo de Israel. Pero en Dios usa a este niño. Dios no usa a una mujer, Dios no usa a un hombre, Dios usa a un niño. Yo creo que es para que nadie se vanaglorie del milagro que iba a hacer Jesús. Aunque a Jesús no le hacía falta que nadie le trajera 5 panes y 2 peces para multiplicarlo, porque él era Dios y podía darle de comer a toda aquella multitud. En los 4 evangelios que existen, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, en 3 evangelios de ellos, en 3 de esos evangelios, bueno, en todas se habla de la multiplicación de los panes y los peces. Algunos se habla hasta 2 veces, pero en 3 de ellos se omite el personaje de este niño, de este joven. Yo creo que más que nada para darle la validez que tiene el momento, que es la multiplicación que iba a hacer Jesús. Pero en el evangelio de Juan sí aparece este personaje. Vamos a ver una cosa. ¿Para quién fue escrito, por ejemplo, el evangelio de Mateo? El evangelio de Mateo fue escrito para los judíos. El evangelio de Marcos fue escrito para los romanos. El evangelio de Lucas fue escrito para el griego. Y el evangelio de Juan fue escrito para el mundo, fue escrito para el pueblo, para las naciones, para todo el que quisiera leer del pueblo. Por eso es que aparece en este evangelio la figura de este niño, para que todo el que quisiera, para que fuera entendible a todo el mundo, para que pudiéramos entender ese evangelio, que es el evangelio que cuando alguien me pregunta, siguiendo la línea de mi profesor de INTE, Alberto Hernández, es el evangelio que, si nadie ha leído la Biblia, es por donde debería de empezar a leer la Biblia, por el evangelio de Juan, porque es el evangelio que más fácil se digiere, el que palabras más, el que nos endulza el oído. Y aquí es donde está
la historia de este niño, aquí donde aparece este niño. No tiene nombre, no se sabe qué pasó con él después, no se sabe qué pasó antes, solo sabemos que para no usar a nadie que fuera a hacerse cargo de lo que Dios, de lo que Jesús iba a hacer, usó de guía a este niño. Por eso a los niños hay que darle todas las enseñanzas sobre la palabra de Dios desde muy joven, desde muy niño, desde siempre. ¿Por qué? Porque dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Siempre que tú lleves a tu hijo a la enseñanza de la palabra de Dios, aunque él sea parte del camino, todo lo que tú le enseñaste, todo lo que aprendió de niño, le saldrá y todo lo recordará y volverá al redil, volverá al camino si es que en algún momento se aparta de él. Tengamos en cuenta a los niños, querrámoslos, ayudémoslos y sobre todo inculquemos la palabra de Dios en él desde pequeño para que pueda ser este niño que sea instrumento de Dios para enseñarnos a todos un gran milagro. Recuerden, si no se han suscrito al canal, suscríbanse, es gratis. Ayúdenme a dar más contenido a todo el que no conozca de los protagonistas y de la palabra de Dios. Que tengan muy buenos días y que Dios los bendiga.